No te pierdas en el arranque de este vídeo el cuadro de la vergüenza, la prueba de que la DGT es un negocio y ha olvidado que su verdadera función es evitar accidentes. Si te sientes perseguido con la sensación de que cada kilómetro es una trampa y que los radares son el mejor negocio del Estado, estás en lo cierto. Y te lo demuestro con los propios datos de la DGT y con este cuadro de la vergüenza. 1000 millas Uruguay, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Confieso que después de hacer este guión estaba un poco de mal humor. Así que he decidido comenzar fuerte por el citado cuadro de la vergüenza. Luego lo vamos a desglosar, vamos a entrar en detalle, pero quiero empezar por ahí porque es que habla por sí solo y demuestra que la estrategia de la Dirección General de Tráfico española no tiene su foco prioritario en salvar vidas. No. Ha convertido nuestras carreteras en una muy eficiente fuente de ingresos. Vamos con ese cuadro. Mirad este cuadro y por favor tomaos vuestro tiempo. Lo hemos realizado con cifras consolidadas de 2023 y las fuentes son las propias DGT y también automovilistas europeos asociados. Yo creo que sobran las palabras. Aquí os contamos cada causa de accidente, lo que recaudan en multas y qué porcentaje tienen la responsabilidad de accidentes graves. Solo voy a destacar un dato. La velocidad inadecuada está presente en el 22% de accidentes graves, pero recauda el 64%. Las faltas más graves, todas juntas, apenas recaudan el 5%. Señor Pera Navarro, esto le debería dar vergüenza y desenmascara por completo su gestión. ¿Por qué he hecho este vídeo? Lo he hecho, aparte que me parecía imprescindible, porque tras el vídeo que hicimos, también hablando de cosas parecidas, que titulamos El automóvil, la vaca lechera del Estado, fuisteis muchos los que me pedisteis que detallara e insistiera en el tema de las multas de tráfico. Y ya sabéis que vuestros deseos, es cierto, os lo aseguro, son órdenes. Así que con datos mayoritariamente de la propia Dirección General de Tráfico consolidados de 2023, vamos a contar todo esto con todo lujo de detalle. Una máquina de hacer dinero. Quiero ser claro desde el principio y lógicamente tengo que decir que nadie en su sano juicio niega la necesidad de que haya normas de tráfico y sanciones para quien no las cumple. Son el pilar de la convivencia en el asfalto. Y como os digo, por supuesto, sancionar a quienes las incumplen gravemente es imprescindible. La seguridad vial es un objetivo de todos, desde luego el de este canal y el mío. Absolutamente de todos y que todos compartimos. Esto es un hecho. Lo que pasa es que la DGT tiene sus miras puesto prioritariamente en otras cosas. El problema, la duda más que razonable, surge cuando uno se detiene a analizar los números, las prioridades y diría que las declaraciones que emanan de la propia DGT. Ahí es cuando empezamos a preguntarnos, ¿es la velocidad el mayor de nuestros problemas? ¿O es simplemente más fácil de medir y sobre todo el más rentable para multar de forma masiva y completamente automatizada? Los datos no mienten, La capacidad de recaudación de nuestra Dirección General de Tráfico en España es sencillamente asombrosa. En 2022 la cifra alcanzó un récord histórico de 507 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, eso es casi 1.400.000 euros cada día. En 2023 las cifras se mantuvieron a niveles estratosféricos, 501,4 millones de euros. El dato que veníamos de 2021 es más bajo porque veníamos de la pandemia y había menos movilidad. O sea que a partir de ahora contad con que mientras este señor está al frente superaremos los 500 millones de euros todos los años. Auténtica mala gestión. Lo más revelador de todo esto es lo que hemos visto en el cuadro de la vergüenza. Lo que de verdad enciende todas las alarmas. Desglosar de dónde viene ese dinero. ¿Adivinan cuál es la inflación estrella? No tenéis que adivinarlo porque ya lo he dicho yo.
¿Cuál ocupa el número 1 en la recaudación? No es sorpresa. El exceso, ojo, no el exceso, la velocidad inadecuada. 2 de cada 3 sanciones que se ponen en España es por este motivo. En 2023, que es el año que he utilizado porque hay cifras consolidadas, se formularon más de 3,3 millones de denuncias por este motivo. La pregunta, entonces, de alguien sensato, es inevitable. Si la DGT dedica la inmensa mayoría de sus recursos tecnológicos y humanos a controlar la velocidad, es lógico pensar que lo hace porque es la principal causa de accidentes mortales en nuestro país. Lógico, ¿no? La lógica dice que el esfuerzo tiene que repartirse entre las causas que más accidentes generan. Pues bien, aquí el argumento de la seguridad empieza a tambalearse y la sombra del afán recaudatorio deja de ser una sombra para ser algo evidente. Muchos nos preguntáis a menudo por recomendaciones para comprar un coche de segunda mano y sabéis que encontrar buenas unidades a buen precio es cada vez más complicado. Por eso quiero contaros algo en lo que llevamos un tiempo trabajando. Nos hemos aliado con Ruteo, una plataforma que agrupa ofertas muy interesantes de concesionarios. Pero aquí viene lo bueno, no os vamos a mandar allí sin más. Hemos metido manos en la masa y hemos hecho nosotros el filtro. En nuestra web, garajehermético.com, hemos creado una sección especial con una selección de coches de Ruteo que nos parecen muy interesantes. Para empezar, hemos montado una lista de coches perfectos para la ciudad, pequeños con etiqueta 0 o eco y sobre todo a precio sensato. La próxima que estamos preparando es de coches para viajar. ¿Qué otra selección os gustaría ver? Dejádnoslo en los comentarios. Si queréis echarle un ojo a los coches que hemos elegido, solo tenéis que entrar en garajehermético.com/ruteo, tenéis el enlace destacado en la portada o directamente en el link que os dejamos en la descripción. Cronología. Una gestión centrada en la sanción. Vamos a hablar de la segunda era de Pere Navarro, que tuvo una primera, porque Pere Navarro, como buen político, que es lo que es, no es un técnico, pues tiene muchos recursos y se ha hecho amigo de diferentes partidos y es el director general que más años ha estado frente a la DGT, lamentablemente. Para entender, nos centramos en la segunda era, para entender la actual estrategia de DGT, yo creo que es muy importante analizar la figura del que controla todo, del jefe, de Pere Navarro. Insisto, especialmente en su segunda etapa, que comenzó, lamentablemente hace mucho, en junio de 2018. Su regreso, pues se hizo bajo la promesa de reducir la siniestralidad. Bueno, esto es habitual, ¿no? Pero sus políticas y sobre todo los resultados obtenidos merecen un análisis detallado que cruce recaudación con accidentabilidad. 2018. Pere Navarro vuelve a dirigir la Dirección General de Tráfico. Una de sus primeras grandes medidas que entraría en vigor en enero de 2019 es la reducción del límite de velocidad en carreteras convencionales de 100 a 90 km/h. El argumento es la alta siniestralidad en estas vías que no ha dejado de subir. 2020 a 2022 se aprueba la reforma de la Ley de Tráfico. Entre sus puntos clave se encuentra el endurecimiento de las sanciones por el uso del móvil de 3 a 6 puntos y la eliminación del margen de 20 km/h para adelantar en carreteras convencionales, una medida criticada pues claramente aumenta el riesgo al permanecer más tiempo en el carril contrario cuando adelantas. Se intensifica en este periodo la compra y despliegue de nuevos tipos de radares como los veloláser, más pequeños e indetectables, y empiezan a ser cada vez más habituales los radares de tramo. 2023 hasta el presente, la política sancionadora se consolida. Se anuncia la llegada de nuevos cinemómetros y la DGT presume de cifras récord de recaudación, justificándolas como una herramienta para la concienciación. El cruce de datos, ¿dónde se multa y por qué nos matamos? Aquí se centra el debate en cruzar los datos de dónde se recauda, por qué sanciones se recauda y por qué sanciones surgen los accidentes más graves. Vamos a hacer un análisis de ingresos por sanciones a través de una estimación basada en porcentajes y en datos que son públicos. Exceso de velocidad representa aproximadamente el 64% del total de las multas. Es la fuente de ingresos principal
y más estable gracias a una red de más de 2.000 radares fijos, móviles y de tramos que no para de crecer. Alcohol y drogas. Aunque las sanciones son muy graves, multas elevadas y pérdida de puntos, en volumen de denuncias suponen un porcentaje mucho menor de la recaudación total, alrededor del 2,46%. La detección requiere de un agente, un control presencial y eso limita su capacidad masiva. Distracciones, principalmente uso del móvil. A pesar del endurecimiento de la sanción, el número de multas por este motivo es significativamente inferior al de la velocidad. Es de solo un 2,19%. Al igual que con el alcohol, requiere la intervención directa de un agente o de cámaras específicas que no están tan extendidas como los radares de velocidad. Y ahora vamos a hacer un análisis de la causa de accidentes mortales, insisto, según datos de la propia Dirección General de Tráfico de 2023. Distracciones son la principal causa concurrente, estando presentes en un 31% de los siniestros mortales. Consumo de alcohol y o drogas, el segundo factor más letal, apareciendo en un 29% de los accidentes con fallecidos. Velocidad inadecuada figura como factor concurrente en un 22% de los casos. Conclusión de los análisis. Si fuera un juez, diría que los datos oficiales de la propia DGT dibujan una realidad tozuda. El foco principal del esfuerzo sancionador, la velocidad, no se corresponde con la principal causa o las principales causas de mortalidad en carretera, que son las distracciones y el alcohol. La desproporción es evidente. Mientras casi 7 de cada 10 euros recaudados provienen de la velocidad inadecuada, esta no es la primera, sino la tercera causa de fallecimientos con cierta distancia. La estrategia de la era Navarro se ha centrado en la vía más fácil, automatizable y rentable de sanciones, dejando en un segundo plano la lucha contra los verdaderos problemas, que requieren más presencia policial y menos tecnología, permitidme que lo diga así, de caza. La correlación que existe entre el esfuerzo sancionador y la causa real de la mortalidad es, como mínimo, cuestionable. La verdadera causa. Llegados a este punto me voy a saltar un poco el guión porque creo que queda muy claro. Además, a estas alturas pues ya estoy un poco, como os decía, enfadado. En España, y yo creo que esto es extensible a muchos más sitios, las principales causas de accidentes son las distracciones y el alcohol y otras drogas. Esto es así. Solo el 22% es la velocidad. Claro, la primera pregunta es ¿por qué la inmensa mayoría de recursos y las sanciones se centran en la velocidad? La respuesta es tan sencilla como descorazonadora, la rentabilidad. Y es que es infinitamente más sencillo colocar un radar fijo, que lo hace todo de forma automatizada. Salta la foto, telemáticamente se manda al centro de sanciones, que telemáticamente emite la carta, que además puede pagar a través de la web. Es un negocio redondo. Mientras que perseguir otras causas de accidentes como el alcohol, la distracción, requiere más presencia policial, más presencia en nuestras carreteras. Yo creo que están mal distribuidos los recursos y en vez de esos radares de trípode y esos radares móviles, había que hacer más controles de alcohol y más policía mirando si hay gente, que además lo ves conduciendo, esa gente que hace una conducción errática, que no está conduciendo, está poniendo un WhatsApp. Radares, ¿prevención o negocio? Negocio, sin duda, sin duda. Te lo voy a demostrar analizando la rentabilidad de estos aparatos. La inversión, el precio de un radar fijo moderno, de los buenos, será podemos calcular unos 67.000 euros, más o menos. Su mantenimiento anual, unos 13.000 euros, contando con que de vez en cuando hay que ir a limpiar la lente porque hay algunas personas que no encuentran otro modo de protestar más que poniendo con un spray pintura negra en la lente, cosa que yo no defiendo, pero que francamente entiendo. Vamos a tomar como ejemplo el campeón de los radares. El campeón de los radares en España, que en el año 2023, y creo que seguirá siendo así, era el situado en la AP7 en Valencia, exactamente en el kilómetro 478.
Solo este radar puso en 2023 más de 60.000 multas. 60.000 multas, un solo radar en un solo año. Seguimos con un cálculo que es conservador. Vamos a suponer que la multa media es de 100 euros, que puede ser de mucho más, y que la mayor parte de los conductores la pagan en el periodo en que tienen derecho a un 50% de descuento. Ese invento para obligarnos a pagar las multas, porque además, si protestas, pierdes la opción al descuento. Así que, multiplicando 60.000 multas por 50 euros, solo este radar recauda 3 millones de euros al año. Para los que manejáis negocios, la inversión no hace falta amortizarla en meses, ni siquiera en semanas. La amortizas en días. Sencillamente, un negocio redondo. Por si esto no fuera poco, hay otro dato que revela cuál es la verdadera estrategia de este señor, ¿no? Llamarle señor creo que es excesivo, de la Dirección General de Tráfico. Y es que muchos de estos radares campeones no están situados en puntos negros donde la gente tiene accidentes. No. Puntos negros de alta siniestralidad. No. De eso nada. Están situados en rectas largas con visibilidad perfecta en tramos de autopista en muchas ocasiones donde es realmente con los coches modernos y las vías modernas mantenerse dentro de los límites. Está claro para qué están puestos. Para cazar. A menudo, fijaos, están puestos de forma estratégica. Esto yo lo he visto, lo he sufrido en mis propias carnes. En una zona limitada a 120, un día aparece un radar. Y a los pocos días, aparece 50 metros antes del radar, un límite a 100. Claro, es que juegan al despiste, porque además está puesto solo a 100 metros. Es que incluso si vas a 120 y empiezas a frenar suavemente, no vas a parar un frenazo, donde está la señal de 100 metros, probablemente pases con exceso de velocidad. Vuelvo a decir lo mismo. ¿Cuál es el objetivo de estos radares? Jugar al despiste. Este señor hace declaraciones que a mí me parecen absolutamente sorprendentes y que dejan entrever una mentalidad que no se corresponde con lo que tenía que ser su objetivo, salvar vidas. En una ocasión, hablando de radares fijos, cuya ubicación es pública, dijo: ¿qué menos que levantar el pie cuando pasas por el radar? Y luego ya haz lo que quieras. Entonces, ¿para qué están los radares? ¿Para que la gente vaya despacio o para cazarlos? Esta frase, para mí, más que una anécdota, es una admisión explícita de que, honestamente, para el señor Pere Navarro, la seguridad vial a lo mejor le importa, pero desde luego queda demostrado que no es lo que más le importa. La rebelión silenciosa y el ejemplo alemán. Esta presión sancionadora ha tenido, para mí, un efecto curioso, que es una especie de desobediencia civil silenciosa. Los límites en España, que son de 120 en autopistas y autovías, son percibidos por la inmensa mayoría de los conductores como excesivamente bajos para los coches y las infraestructuras que tenemos hoy día. Digo rebelión silenciosa porque yo no apoyo a que se exceda el límite de velocidad, pero vosotros mismos no lo digáis, pero pensarlo. ¿Quién no ha circulado en algún momento sin quererlo, más deprisa que esa velocidad? Yo creo que se ha instaurado, se ha hecho cotidiana esa cierta ilegalidad, porque al final la gente no circula a 200 km por hora, pero francamente a 140 de marcador no sientes que seas ni mucho menos un delincuente. Y hablando de velocidad, de coches y de seguridad, yo quiero hablar de Alemania, porque me parece un ejemplo paradigmático. Es un país con la industria automóvil más potente, desde luego de Europa y probablemente del mundo, y con unas autopistas magníficas que tienen tramos mucho más amplios de lo que se nos quiere decir, sin límite de velocidad. Según la DGT, estas autopistas deberían ser un baño de sangre, pero resulta que no. Que en 2023 la tasa de fallecidos por millón de habitantes en España fue de 36 y en Alemania 34. Es decir, claramente inferior. Cuando, si ha sido Alemania, ahí sí que hay mucha gente que circula a 200 km por hora. No es un milagro, no es un milagro. Es un modelo diferente y hacer las cosas bien. La respuesta de por qué en Alemania esto es así, yo creo que hay varios pilares. Uno, infraestructuras ejemplares.
límites específicos y variables, no genéricos. La misma autopista en Alemania tiene un límite de día, de noche o cuando está lloviendo. Luego, apoyar la formación continua, la cultura del automóvil y la cultura de la conducción y una buena gestión. A lo mejor habría que hacer un vídeo sobre esto. ¿Qué os parece? Conclusión. La conclusión nunca ha sido más clara en un vídeo. La gestión de Pere Navarro, no le voy a poner el título de señor, al frente de la DGT, está realmente, claramente y de forma que he demostrado, orientada a maximizar los ingresos, más que una mejora real y efectiva de la seguridad vial. Es así de fácil, es así de duro y es así de injusto. Coche del día. Hemos hablado mucho de velocidad y el coche del día podría ser un deportivo, pero no. Todo lo contrario. Hemos elegido el Skoda Super Combi. ¿Por qué? Es una berlina familiar, espacioso, cómoda, de precio razonable. Es el coche que una familia compraría para viajar de forma segura y cómoda. Y aquí está la clave. Este Skoda, como tantos otros coches, por no decir la totalidad de los coches actuales, tiene un chasis, unos frenos, una aerodinámica, unos sistemas de seguridad que permiten circular mucho más de 120 a 160 a 170, como hacen en Alemania, por ejemplo, con estabilidad, silencio, confort y control absolutos. Y circular a 140 en este coche por una autopista en buen estado de día y si no está lloviendo, para este coche y un conductor normal es un mero trámite, un sencillo paseo. Consultorio. Paco hace la pregunta del millón. Ya me gustaría poder responderle, de verdad. Dice, ¿crees que algún día veremos en España un debate serio sobre subir los límites de velocidad en autopista a 140 km/h, como está pasando en otros países europeos? La respuesta es que, a nivel puramente técnico, la mayoría de nuestras autopistas y autovías, sobre todo las de peaje, están perfectamente preparadas para circular a esa velocidad con total seguridad. El problema, como hemos visto, es más político y económico que técnico. Mientras la DGT tenga al frente a un personaje como Pere Navarro, olvídate. Laura hace una pregunta que me parece muy interesante. Si es legal que un radar, ya sea móvil o de trípode, se esconda para multar. Que siempre ha pensado que tiene que ser visible. La respuesta es que hay un matiz legal que genera controversia. La ley obliga a que los radares fijos estén señalizados y que su ubicación sea pública, pero no hay ninguna ley que obligue a que los radares móviles estén visibles. La DGT argumenta que el objetivo es que se respeten los límites de velocidad y que, por tanto, pues por eso tiene ese tipo de radares que generalmente se esconden detrás de un puente, de una señal o en lugares de poca visibilidad, lo cual refuerza que estos tipos de radares no tienen la intención de prevenir, sino de cazar. Siempre lo he dicho, si hay una curva muy peligrosa donde la gente se da un bofetón, habitualmente pues, va a haber un evento deportivo o algo así, lo suyo es poner un radar fijo, o sea, móvil, visible, para que la gente reduzca y luego diga, menos mal que veo un radar y llego más despacio. No es así. Así que yo creo que al final todo apunta en el mismo sentido y que la tesis siempre es el afán recaudatorio. Y ya me voy, no quiero hablar más de radares, ni de multas, ni de la DGT, ni mucho menos de este señor, por el que salta a la vista tengo escasa simpatía, y al que he tenido el dudoso placer de charlar, incluso de entrevistarle. Bueno, me gustaría que me dierais vuestra opinión, a lo mejor soy yo el que no ve las cosas con claridad. Tengo mucho interés en que me deis vuestra opinión y tengo mucho interés en que si queréis que hagamos ese vídeo sobre otra forma de ver el tráfico en otros países. Gracias por estar ahí, por seguirnos, por dar vuestros likes, por comentar, por dar vuestros dislikes si así lo pensáis. Y nada más, bueno, si os hacen miembros y nos apoyáis en el canal, mejor que mejor. Lo más importante es vernos aquí de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.